para que no entre al año nuevo sin una agenda que cumplir. Y pase que se le vaya otro año y se le fue la vida y no ha hecho mucho. Para ello necesitamos tomar algunas medidas, desde la perspectiva espiritual, pero también desde la perspectiva de ambiente, de administración de nuestra vida, de nuestra casa y de nuestros recursos. Entonces necesitamos proyección. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos un plan de acción. Ese plan se debe llevar a cabo con base a lo que piensa Dios de nosotros, y hemos tomado un texto bíblico para acentuar nuestra disposición para abrirnos y anticiparnos al año que está por venir. Estamos hablando de Jeremías 29:11, que es como el texto rector que usted y yo necesitamos. Jeremías 29:11 dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Diga conmigo, para darnos, dígalo fuerte, para darnos el fin que esperamos. Y entonces ahí se abre el panorama para que usted incluya su parte. Recuerde que la vida en la fe y la vida en la vida cristiana y en la relación que tenemos con Dios es una vida en equipo, y vamos caminando en equipo, vamos caminando en comunión con Dios, en comunión con nuestro Padre, en comunión con el Espíritu Santo. Y entonces no andamos solos. Y entonces en esa comunión, que tiene que ver con una participación activa tanto de Dios para con nosotros, nos corresponde a nosotros una parte. Es necesario que esa parte que nos corresponda a nosotros se haga funcional para que lo que Dios ya ha hecho y sigue haciendo se vaya materializando y su vida y mi vida puedan crecer y desarrollarse. No se puede ir hacia adelante sin antes haber reflexionado sobre el año que se terminó. No se puede ir hacia adelante sin antes haber mirado lo que pudimos hacer en el transcurso del año. Y esto lo hablamos el domingo pasado. La necesidad de una evaluación, una introspección, un análisis, una reflexión de dónde estamos, para que desde la plataforma donde estemos ahora demos el segundo paso, que es ir hacia adelante. E ir hacia adelante requiere para la vida en todas las áreas establecer metas claras. Diga conmigo, establecer metas claras. Y entonces no sé si le ha alcanzado el tiempo. Sé que en esta última temporada todos están recogiendo la cosecha y están tan agotados hasta medianoche recogiendo clientela, dividendos y toda la bendición que ha llegado, y no les está quedando tiempo. Pero antes de cerrar el año 2024 necesitas establecer metas para el año 2025. Establece metas. Y el establecer metas es un ejercicio de la mayoría de las personas, sobre todo en el campo de la empresa, de la administración, de instituciones, pero también de la vida personal. A veces estos temas no calan muy bien en muchas iglesias, porque a veces pensamos que en Dios no debiéramos tener metas, que en Dios no debiéramos colocar nuestros anhelos delante de Él, pues Él tiene el control de todo y Él tiene el destino en nuestras manos. Pero cuando analizas la Biblia no es tanto así. Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros, pero ese propósito se va cumpliendo de una manera mancomunada. Ese propósito se va desarrollando de una manera en conjunto, y el Dios del cielo toma su gloria y su poder y su autoridad
pero por causa de la voluntad que ha dado a nosotros y la habilidad que ha dado a nosotros, las destrezas y todas las capacidades que Él mismo integró en nuestras vidas, nos ha dado la parte, y en esa parte donde nos corresponde a nosotros, entonces está el ejercicio administrativo que usted tiene de su vida, el ejercicio administrativo que usted tiene de su casa, el ejercicio administrativo que usted tiene de su trabajo, de sus negocios y de sus planes. Pero es importante entonces que no solo vivamos de una manera improvisada, agarrar lo que viene el día a día, a ver cómo nos plantea las circunstancias de la vida y atender aquello que nos toca hacer para poder subsistir y mantenernos vigentes en la tierra. Se necesita para poder avanzar y para poder acertar sobre lo que tiene que ver con la vida, establecer metas. Diga conmigo, metas. Para tener un año exitoso es fundamental establecer metas claras y alcanzables. Metas claras y alcanzables. Muchas de las personas no son muy diestros para establecer metas. Algunos en algún momento dado tienen sueños, tienen anhelos, tienen deseos. A veces sus deseos y sus anhelos son grandes. ¿Cuántos tienen anhelos grandes? Sueños grandes. Y qué bueno soñar en grande, qué bueno pensar en grande, qué bueno ir hacia lo grande. Pero a veces lo grande toma tiempo. Amén. Toma tiempo. Y entonces a veces nosotros cuando establecemos metas, nos colocamos metas que a veces no podemos alcanzarlas. Son metas a veces irreales, salidas de la realidad o de la posibilidad. Y entonces a veces cuando uno establece una meta y no la alcanza, entonces quedó en déficit. Y cuando uno no logró una meta o alcanzó un sueño, un objetivo, entonces se desalienta. Cuando haces la evaluación te dice, no alcanzaste, no lograste. Lo que querías no lo obtuviste, no pudiste llegar, y cuando no pudiste llegar entonces queda una evaluación un tanto desalentadora. En estos campos a veces se da que de repente su meta o su plan o su objetivo es irreal, por decirlo así, o inalcanzable para el tiempo y el momento donde estás. Entonces la primera recomendación es que el año 2025 no lo agarres sin metas establecidas en todas las áreas, en su vida personal, en su vida familiar, en su vida laboral, en su vida económica, en su vida profesional. Establece una meta desde el lugar donde estás hacia dónde va. Tenemos 365 años que se van a abrir el próximo 1 de enero. Se abren, por lo menos en el calendario que tenemos, 365 días, 52 semanas, 12 meses para poderlos ocupar. La meta quiere decir que usted va a apuntar hacia un lugar en alguna manera en la acción que usted va a emprender en el año 2025. Algunas recomendaciones para establecer metas en nuestro caminar. Hay un método que se llama SMART, y ese método considera varias cosas. Nosotros debemos asegurar que nuestras metas sean específicas. Diga conmigo, específicas. Nuestras metas sean específicas. ¿Y qué es lo específico? Lo específico es que usted le da un nombre. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuánto es lo que quiere? ¿A dónde es? ¿A dónde quiere? Que usted lo tenga específico. No es solamente pensarlo, no es solamente sentirlo. Usted le da nombre a eso
y lo escribe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Específica. El Señor, cuando vino a uno de los ciegos, le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres? Y esa pregunta, ¿qué quieres?, demanda que seamos específicos. ¿Qué es lo que queremos? Entonces, antes de comenzar el año 2025 es: ¿qué es lo que quieres? Y entonces nosotros pasa que queremos tantas cosas, necesitamos tantas cosas, hay una necesidad tan grande en nuestra vida y a veces hay tantos anhelos en nuestra vida que cuando comienzas a pensar quieres mucho, pero ahora sintetiza, sé específico, ¿qué quieres en realidad? Y lo escribes, lo anotas. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que deseas? El Señor, hablando a Habacuc, le dijo: escribe la visión, escríbela y colóquela en tablas para que el que la lea pueda correr en ellas. Muchos de nosotros tenemos el error que sí queremos cosas, que sí anhelamos cosas, pero no las especificamos y no las dejamos planteadas delante del Señor y delante de nosotros o delante de los que estamos involucrados. Cuando usted escribe la meta, cuando usted especifica lo que quiere y lo coloca donde usted se pueda recordar, entonces tiene un punto fijo hacia donde usted va a caminar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Asegúrese que su meta sea específica. Asegúrese que su meta sea medible, que la pueda medir. ¿Qué tanta dimensión tiene? Que se pueda medir en el proceso del tiempo y del espacio donde se quiere o donde se desarrolla su trabajo, su labor, su función, sea esta de carácter personal, familiar, conyugal, empresarial, laboral y aún ministerial, que usted la pueda medir. ¿En qué porcentaje va usted alcanzando? ¿En qué medida usted va logrando? ¿En qué nivel usted ha llegado? ¿Qué tipo de porcentaje logró en el año con respecto a esta meta? ¿Alcanzó el 20%, el 50%, el 100%? ¿O superó las expectativas que tenía? Y al final del año 2025 usted dice: yo superé el 100% de aquella meta establecida. Entonces, específica, medible, pero también alcanzable. Y aquí es donde está el detalle. Que la meta que va a establecer sea alcanzable. Amén. Porque hay metas que pueden ser alcanzables en una década. Hay metas que pueden ser alcanzables en un quinquenio. Hay metas que pueden ser alcanzables en 3 o 4 años. Pero hay metas para un año. Entonces usted debe tener claridad hacia dónde está estableciendo su punto y cuánto tiempo va a requerir para ella. Pasa que nosotros los cristianos contamos con la fe. ¿Cuántos tienen fe? Pasa que nosotros contamos con Dios. ¿Cuántos tienen un Dios poderoso? El poder de Dios. A veces, porque contamos con Dios y el poder de Dios, decimos: si Dios puede hacer un mundo, ¿cuánto más no puede hacer un milagro para nosotros? Pero es diferente una meta o a diferencia de un milagro. El milagro aparece de repente. La meta no se puede colocar con base a un milagro. Entonces, el Señor en algún momento dado dijo que si alguno quería construir una torre, debía sentarse y medir sus capacidades. Y medir con lo que cuenta para poder construir. Entonces lo mandó o nos mandó a un ejercicio de análisis, de evaluación, de planeación y de colocar la meta para poder alcanzarla con respecto a esto. Entonces, que en este año su meta no solamente sea específica, su meta no solamente sea medible, sino que también su meta sea alcanzable. Amén. Diga conmigo: alcanzable. Y nosotros contamos entonces con nuestra disposición.
Contamos con lo que nosotros ya sabemos que por lo menos promediamos, y contamos con el empuje de Dios, el impulso de Dios. Amén. El impulso de Dios. Entonces, en este año, para dar una idea más o menos, ¿cuántos no tenemos casa propia? Levante la mano los que no tenemos casa propia. Bueno, tenemos un porcentaje. No tenemos casa propia. ¿Ok? Nos hace falta la casa, ¿sí o no? Necesitamos la casa. Pero por barata una casa en nuestra ciudad, ¿cuánto cuesta una casa barata? ¿Sí conseguimos una de 40? Bárbaro, ¿dónde? Ok, por allá. Sí, en el aeropuerto. Pero la casa más o menos cómoda y tranquila para acomodarse uno, ¿en cuánto puede estar acostumbrado? 80. Entonces estableces meta para el año 2025, la casa. La casa. ¿Cuánto cuesta? 80,000. Ahora, ¿cuánto estás produciendo mensualmente? ¿Cuánto produces mensualmente? Si tu meta de alcanzar una casa en el año para poderla tener o pagar con 80,000, debes estar ganando por lo menos, ¿cuánto? Casi $10,000 mensual para poder salir con la casa, en la realidad hablando. Que te queden $8,000 mensuales para poder abonarlos a la casa. 8,000 por 10 meses son 80,000. Pero si mi realidad es que estoy con un salario básico o con 2 salarios básicos, y cuando mido entonces la canasta básica del sustento de una familia que está bordeando o superando los $800, entonces, ¿cómo puedo establecer una meta para comprar una casa? Si mi realidad en lo que tengo ahora es limitada, no me va a permitir la realidad llegar a alcanzar la meta en el año 2025, porque con lo que cuento solo cubro mis gastos. Amén. Amén. Entonces, si colocas la meta para el año 2025, la casa, es probable que termines frustrado, porque la realidad en la cual te estás moviendo no te da la posibilidad para ir hacia adelante. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto, pastor? Porque estamos hablando de metas medibles, de metas específicas, pero de metas alcanzables. Alguien puede decir, pero ¿acaso no tenemos un Dios que puede hacer un milagro? Sí, ¿cierto? Y entonces usted puede colocar en sus peticiones un milagro. Y en la petición de su milagro, Señor, haz un milagro y dame una casa. Amén. Pero si colocas la meta para alcanzar la casa, entonces si no alcanzas, sino para cubrir tu presupuesto mensual, vas a terminar frustrado el año 2025 porque no pudiste comprar la casa. Porque no podías por causa de la realidad. Entonces la meta debería cambiar. Amén. ¿Y cuál sería el cambio de la meta? El cambio de la meta es que vas a necesitar con urgencia una fuente más amplia para tu vida. Entonces tu meta debería ser, antes de la casa, tu meta debería ser ampliación de mi fuente de ingresos financieros. Y si estabas en 500, entonces lánzate una meta para este próximo año en tu capacidad de ingresos. Amén. Amén. ¿Cuántos solteros hay acá? Levanten la mano. Varios solteros hay. ¿Hace falta la pareja? Sí, cierto que sí. Entonces es una meta para el próximo año. Me voy a casar el próximo año. Es una meta. Y entonces, claro, la colocas como meta, pero no tienes, estás solo como un champiñón, sola por allí en medio de la soledad,
Entonces la meta debería ser, porque para casarse uno necesita un tiempo, por lo menos un año, unos 6 meses. Y si no tienes novio o no tienes novia, pues entonces la primera meta es: este año voy a cuadrarme a alguien. Este es el año de conseguir la novia, este es el año de conseguir el novio. Ya el matrimonio se va a plantear cuando usted ya tiene una relación y lo coloca como su meta. Ahora le estoy tratando de enumerar estas cosas en el sentido de cómo poder establecer una meta en el sentido del ejercicio nuestro, con diferencia un milagro. Ahora, si vas a pedir un milagro, es diferente. Puedes colocar en la agenda y decirle: Señor, haz un milagro en este año, que venga la media costilla para que yo pueda tener la experiencia de una vida conyugal. Es diferente, pero si lo estableces como meta, y la meta tiene que ir acompañada con la planeación, pero a la vez con la capacidad que cada uno de nosotros tenemos en las posibilidades donde andamos, debe ser racional, pero debe ser medible y que yo pueda alcanzarla para poder lograr lo que queremos. Amén. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? La meta debe ser específica, la meta debe ser medible, la meta debe ser alcanzable, la meta debe ser relevante. Diga conmigo: relevante. Relevante. Tiene que tomar importancia en nuestra vida. Tiene que tomar como valor en nuestro ser. Que sea más atractiva y más considerada que lo que tenemos hasta el día de hoy. Con la intención de apreciarla, de valorarla, pero a la vez de seguirla, porque a veces colocamos metas irrelevantes que a veces la abandonamos en la carretera y ni siquiera en el resto del año la medimos o la queremos alcanzar. Cuando la meta es relevante, toma su relevancia para con nuestra vida, para con nuestro ser interior, entonces habrá un gusto en usted para perseguirla, un gusto en usted para alcanzarla, un gusto en usted para poder ir tras de ella. Amén. Y por último, en esta recomendación, la meta no solamente debe ser específica, no solo debe ser medible, no solo debe ser alcanzable, no solo debe ser relevante, sino que la meta debe ser temporal. Temporal. Y entonces aquí entra el tiempo. Diga conmigo: tiempo. Temporal. ¿Y cuál es el tiempo que tenemos? Entonces tenemos un año. ¿Cuántos dicen amén? Un año. Un año para alcanzar lo que queremos. Un año para lograr lo que queremos. Y ese año se divide en 2 semestres. Ese año se divide en 4 trimestres. Y entonces usted va persiguiendo y va monitoreando lo que quieres alcanzar cada trimestre, cada semestre. Y entonces vas tras la meta. Esto le da sentido a la vida. Esto le da fortaleza a nuestro ser. Esto le da aliento a nuestro corazón. Esto de alguna manera le da propósito a nuestra vida. Esto le da a nosotros como gasolina, combustible para ir sobre ella. De repente, en nuestras necesidades o en nuestros deseos, quizás no haya una sola meta. Pueden haber varias metas en diferentes áreas. ¿Cuáles son las metas que usted va a establecer en su sentido personal? ¿Qué es lo que necesita en este año nuevo tomar medidas? De repente está un tanto obeso o ha ido al médico y el médico ha dicho que sus triglicéridos están por las nubes, que su colesterol está por las nubes, qué sé yo. Y de repente este año una de las metas que va a tener que establecer es hacer ejercicio y va a tener que llevar a cabo su vida para poder agotar
parte de aquello que le está sobrando y le está impidiendo su fluidez. Una meta en esta nueva temporada. Su meta no debe estar concentrada solamente en una área. De repente su meta ahora puede estar mirando las finanzas y está diciendo: en este año estoy produciendo 700, 800 dólares, voy a ir por los 1500, voy a ir por los $1000, qué sé yo, lo que usted tenga en esta perspectiva. Entonces debe ser meta establecida en cada área del camino de la vida, comenzando con nosotros, comenzando con la relación de pareja, siguiendo con la vida familiar, nuestra vida laboral, nuestra vida habitual. ¿Qué es lo que hacemos día a día? Nuestra vida espiritual. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Qué tanto hemos avanzado en el plan que Dios estableció para nuestra vida? ¿Qué tanto leyó la Escritura en este año? Pasó por los 66 libros de la Escritura, se colocó una meta de leer la Biblia en el año, la terminó de leer, no leyó absolutamente nada. ¿Cuál es la meta para este año? Amén. ¿Tuvo devocional diario en su casa? ¿Tomó tiempo para orar? ¿Abandonó la oración? ¿Se levanta? ¿Sigue su camino sin hablar con Dios? ¿Termina el día sin hablar con Dios? ¿Va por un lado, va por otro lado? ¿Gastó mucho tiempo frente a la pantalla viendo las series de Netflix, de Videoprender? Todas las redes que tenemos hoy nos atrapan y les invertimos tiempo. ¿Cuántos libros leyó en este año? ¿Cuántos libros tomó en este año de la Escritura, de la palabra? Pero ¿cuántos libros extras leyó? ¿Leyó un libro, 2 libros, 10 libros? Nuestra media hacia Latinoamérica dice que por cada latino hay un promedio más o menos de lectura de 1 2 libros máximo leemos. Cuando otras naciones tienen su media entre 14 a 20 libros por año. Nosotros no leemos. Y entonces nuestra vida está enfrascada. La lectura debe ser un hábito en nuestra vida que nos ayuda a desarrollar y nos ayuda a elevar nuestra capacidad y nuestra competencia. Entonces necesitamos integrar nuevos hábitos. ¿Cuáles son los hábitos que tiene, que debe cambiar, que debe mejorar en esta temporada, en este año? Establezcalo como meta y luego colóquelo delante de la presencia del Señor y pida a Dios: Señor, ayúdame a cumplir estas metas que he establecido para este nuevo año. Y entonces, cuando hay variedad de metas, debes priorizar cuáles son las más importantes, cuáles son las más necesarias, cuáles son las más urgentes. Y entonces te enfocas, y cuando te enfocas, entonces tienes la mente concentrada y no vas a perder el tiempo. No pierdes el tiempo. Vas tras la meta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dejaron una meta sin cumplir? Algo sin terminar. ¿Sabe que cuando uno hace cosas y no las termina, estas cosas le detienen a uno y le impiden, se vuelven como cuerdas que lo sostienen a uno en el pasado, lo mantienen estancado, lo mantienen ahí, y de repente uno se acuerda de lo que faltó hacer y en vez de darle aliento hay como un cargo de conciencia porque no terminó. Lo peor que uno puede hacer es emprender una cosa y no terminarla. Una de las recomendaciones es: lo que inicias, termínelo. La mayoría de nosotros somos buenos para comenzar, pero no terminamos. Se queda abandonada la meta en la carretera, el plan se quedó atrapado en el camino y no lo alcanzamos. Por pequeña, grande que sea la meta, termínela por el amor de Dios y sienta la satisfacción de poder haber cumplido con el deber que se ha establecido. Hoy tenemos un mundo abierto para poder estar activos en todas las áreas. La preparación no debe pausarse en nuestra vida. De repente usted dice: ya se me fue el tiempo para ir a la universidad. Hoy el mundo en el ambiente virtual está abierto para un sinnúmero de cursos
que usted puede hacer. A veces hay universidades que son universidades físicas y usted todavía está con el formato antiguo. Tengo que ir al aula para poder ver al profesor y tocarle la mano para poder aprender. El mundo ya cambió. La mayoría es virtual. Hoy usted puede entrar a diferentes tipos de universidades, hasta universidades con un prestigio altísimo, con profesores de último nivel para recibir instrucción, y lo puede hacer a través de un curso que le brinda a usted preparación en alguna área, y esta preparación le va a ayudar a usted para salir quizás de esa realidad en la que se encuentra. Amén. Diga conmigo, el año 2025 es un año planificado, es un año proyectado, es un año con metas, con objetivos ordenados, puestos delante del Señor, porque mientras haya vida, hay esperanza, y yo voy a ir en el nombre del Señor. Colóquese de pie. No alcanzo a decirle más, se nos fue el tiempo. Hay otras recomendaciones de carácter en esta área, pero le dejo esos detalles con la idea de recordarle que nosotros, por causa de tener a Dios, que es un Dios de orden, que es un Dios de visión, que es un Dios de planes, de proyectos, nos exige a nosotros más. El mundo allá afuera, cuando uno va a las empresas, cuando uno va a las organizaciones, es un mundo altamente preparado, hiper preparado, capacitado, habilitado. Nosotros los cristianos tenemos un Dios preparado. ¿Cuántos dicen amén? Un Dios organizado, un Dios que tiene una agenda, un Dios que tiene un plan, un Dios que tiene un propósito. Él no está jugando a los dados, como dijo alguien en algún lugar. Es un Dios de propósitos, de planes. La vida no va a cobrar sentido si usted no le pone sentido. Y parte del sentido es planear. Parte del sentido es proyectar, parte del sentido es establecer metas y objetivos para alcanzar, y que no se le vaya la vida y luego termine envejecido sin poder hacer muchas cosas porque no planeó su vida. Llegó acá y ahora estás ya en las 70, en los 80 y no te puedes valer por sí mismo porque no planeaste, no programaste, no mediste, no administraste bien. Y ahora, cuando llegan los años duros de la vida, estás en aprietos y ahora vas a necesitar el socorro y la misericordia de otros. Pero la vida se nos entregó a todos y todos tenemos el mismo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? 365 años para todos, pero va a depender de la administración del tiempo y del plan que usted tenga para poder alcanzar los objetivos que están delante de nosotros. Levante su mano y diga: Señor Jesús, en esta mañana yo te ruego que des a mi vida la capacidad de poder analizar y de poder planificar, Señor, lo que yo quiero ocupar mi vida en el próximo año. Quiero ir contigo, tomado de tu mano, y aprovechar tu fuerza, tu autoridad, pero también mi habilidad. Así que te ruego que en estos últimos días me ayudes para establecer mis planes, mis metas y traerlos a este altar para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén.